El tag del motorista en moto. Me vas a decir a quién vas a nominar, pues os nomino a vosotros, a mis fieles seguidores, que os voy a dejar aquí debajo las preguntas en la descripción, así que os nomino a vosotros, ya que si os ha molado, coged las preguntas, las respondáis vosotros mismos. Aquí y allá. Muy buenas a todos, chicos. Aquí Alex en su moto, un solamente Kawasaki 900, que se me hace un poquito de sensación extraña. Solamente espero que se me escuche bien. Vamos a hacer un tag, un cuestionario de una serie de preguntas que ha hecho un chico de Barcelona, un motoblogger. Lanzó al aire una serie de preguntas, creo que son 16 o 18 preguntas, en las que tienes que responder una serie de preguntas relacionadas con, evidentemente, el mundo de la moto. Tienes que ser lo más sincero posible, porque si no, ni tiene sentido ni gracia al motoblog. Empezamos. Espero haber solucionado el problema del micro, porque me está afectando mucho. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, y la primera pregunta del cuestionario viene a decir lo siguiente: ¿qué moto en tu infancia recuerdas con más cariño? Bueno, pues yo recuerdo dos: una moto real y una moto de ficción. La moto real es la Vespino que lleva mi nombre, la Alex. La verdad es que una moto que no tiene nada, con 50 centímetros cúbicos, tiene dos pedales, un pequeño motor, 3 caballos y mezcla de gasolina para hacer. No tiene nada más. Y la moto de ficción que a mí me flipó de pequeño es la... es que no sé ni siquiera qué marca es. Sé que es el Halcón Callejero. Es una moto que salió en una serie tipo Coche Fantástico, pero no. La siguiente pregunta es: ¿cuál es mi moto preferida? ¿Y cuál es la que menos me gusta? Mi moto preferida es la que yo tengo, la Kawasaki Z900. En cuanto a la moto que menos me gusta, son las motos tuneadas. Ahí os dejo unas imágenes de alguna serie de motos que no me gustan nada. Hay gente que le gusta, a mí no me gusta. La pregunta número 3: ¿cuál es la marca de motos que más te gusta y la que menos? Bueno, pues en este caso voy a empezar por la que menos y luego por la que más. Voy a hacer al revés la pregunta. La marca que menos me gusta actualmente es KTM, por lo que os he dicho. Porque sus motos me parecen tan hiper radicales que ya se salen de mis gustos personales. No digo que sean malas, me lo vuelvo a repetir por activa y por pasiva, pero no me gusta. Y la marca de motos que más me gusta es una en la que es una marca norteamericana, se llama Arch Motorcycle Company. Son motos que se hacen, son motos tipo Caferrace, valen 70.000 pavos cada moto y son motos exclusivas. Tú la diseñas, ellos te ponen el motor y la haces a tu gusto. Os dejaré unas imágenes. Keanu Reeves es fanático de estas motos, me parece que tiene 3 o 4, y aparte creo que también es colaborador, ha hecho anuncios para esta marca, etc. Os dejaré el enlace en la descripción. Siguiente pregunta, la número 4. ¿Te atreves con un wheelie? Va a ser que no. Bueno, sí, si os vale esto, es lo único que puedo daros como wheelie. La pregunta
Pregunta número 5. ¿Cuál es tu motoblogger preferido? Bueno, pues yo estoy suscrito a 30-40 motobloggers, pero realmente a mí el motoblogger que más me gusta son todos. La respuesta es todos, porque todos comparten mi pasión y me gustan por ello. Racing o Naked. Bueno, pues en año y medio me he comprado 3 Naked, así que me gustan las Naked. Eso sí, con una pequeña cúpula, un amigo mío la llama peineta, pero bueno, son las que me gustan. ¿Qué moto es la que más te ha sorprendido en el año 2017? Estoy en la pregunta número 7. Pues la que más me ha sorprendido es la que tengo debajo de mis piernas, la Kawasaki Z900. ¿Y cuál es la que más me ha decepcionado? Que está dentro de la pregunta 7. Pues las preguntas que más me ha decepcionado son en general la nueva línea de la Duke de KTM. No es que sea mala, lo vuelvo a repetir, es que simplemente me parecen demasiado hiper radicales. ¿Cuál ha sido mi primera moto? La pregunta número 8. Pues la primera moto que yo me he comprado ha sido la Z300. Os dejo una foto para que la veáis. Pregunta número 9. ¿Has tocado rodilla alguna vez? Físicamente no, pero mentalmente sí. Y cada vez que cojo una curva digo rodilla, 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 y para mí es como si hubiera tocado la rodilla. Así que esa es la pregunta número 9. Pregunta número 10. Corredor de MotoGP preferido y el que menos te gusta. Mi piloto de MotoGP preferido es Mike Duhan, 5 veces campeón del mundo de 500 centímetros cúbicos. Sobre todo corrió en la época de los 90. Me gustaba por su clase, por su señorío y por su conducción fina. Y aparte que era un gran campeón. Y el que menos, ahí tengo dos. Por un lado, es que no lo soporto, además son españoles. Sete Gibernau, que me parece un chulo, que parece que había ganado algo y en la vida ha ganado nada. Hay que tener un poquito más de humildad, por muy bueno que seas. Y el otro que no soporto es el nietísimo de Ángel Nieto, Fonsi Nieto. No me digáis por qué, no me han hecho nada, pero es que no lo soporto. Z800 o MT-07. Pregunta número 11. Pues os dejo una foto de mi penúltima moto, que fue la Z800 limitada, una Z800E preciosa. Aunque las dos son buenas motos, partiendo de la base, claro. ¿Te costó sacarte el carnet de moto? El teórico me lo saqué a los 10 días, pero el práctico me lo saqué a la tercera, suspendido a veces el maldito tablón. Accidente de moto, pregunta número 13. Bueno, pues con esta me caí. Si cuenta como moto, pues se puede decir que sí, si no, pues se puede decir que no. Pero vamos, yo creo que sí, y he sido de los moteros del segundo bando, de los que se han caído, o al menos así me considero yo. Si tuviera dinero de sobra, pregunta número 14, ¿qué moto me compraría? Bueno, pues me compraría la H2R, pero tampoco sé para qué, que gasta 53.000 pavos en una moto para correr en circuito porque la calle no puede ir, y luego la H2 que tiene 100 caballos, pues yo no sería capaz de tomarla. Tienes una moto GP debajo de tu pierna para darte un paseo en excesivo, así que me pillaría cualquiera de esas dos. Pero bueno, la metería en el garaje, le pondría una bodega y las admiraría como si fueran un cuadro. Y luego nomina a un amigo. Pregunta número 15 y última. Bueno, pues yo no voy a nominar a un amigo, puesto que el que me nominó a mí nominó de forma abierta y genérica, y yo voy a seguir por la misma senda. Así que yo nomino a todo aquel que quiera hacer este motoblog, y por supuesto pues le pediría que si lo hace por mí, porque ha visto mi vídeo y se da por aludido, me gustaría que me lo dijera en comentarios o me mandara un enlace cuando subiera el vídeo para que yo me echara una risa con él. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta luego.